Ya ha llegado febrero, queda atrás el mes de enero, un mes en el que la verdad que he tenido muy buenas experiencias lectoras. Por aquí traigo los libros que han protagonizado mi mes de enero para hablaros un poquito más en profundidad sobre ellos. Bueno, en realidad voy a hablar brevemente sobre lo que han supuesto para mí estos libros. Ha habido también algún abandono que luego al final del vídeo os contaré. Pero bueno, en definitiva, quería comentaros cómo me ha ido este mes, haceros algunas recomendaciones y ya sin enrollarme más, allá voy. Bueno, mi mes de enero comenzó terminando un libro de cuentos que me había estado acompañando durante diciembre y la verdad es que leí el último relato de este libro, que es de una autora que tenía muchas ganas por descubrir, una escritora argentina del siglo XX, que es Silvina Ocampo. Y en este caso, bueno, pues el último relato que leí fue Autobiografía de Irene, que justamente ha sido el que más me ha gustado, el que da título a esta edición conmemorativa que ha sacado Lumen, y la verdad es que me ha sorprendido mucho esta autora. En este libro, en esta edición, vienen incluidos 5 cuentos que son Epitafio Romano, La Red, El Impostor, Fragmentos del Libro Invisible y Autobiografía de Irene. Luego también hay un pequeño apéndice en el que se profundiza un poquito más en la adaptación cinematográfica y en algunos apuntes con respecto al relato de El Impostor, que la verdad es que podría considerarse una novela porque es el más extenso de todos. También me ha gustado mucho. Es verdad que son relatos diferentes, pero todos ellos tienen algunos nexos en común, como es el caso de los temas que tratan. La identidad estará siempre presente y luego sobre todo el estilo, un estilo muy preciso, con cierta frescura, incluso un estilo casual, podríamos decir, pero a la vez siempre muy bien desarrollado, poético y lírico. Hay algunas frases y algunas citas que he dejado marcadas y que me han gustado muchísimo. Creo que ayudan a profundizar aún más en el sentimiento y en las emociones que experimentaba la propia escritora al trasladarnos cómo se sentían sus personajes, sobre todo en cuanto a la búsqueda de su identidad, a intentar comprender quiénes son y sobre todo en intentar hacernos ver a los lectores la importancia que tienen el cómo se interpreta, las diferentes interpretaciones que pueden tener elementos cotidianos, vivencias del día a día, que se van a mezclar con la imaginación, con elementos más misteriosos, más fantasiosos incluso. Hay algún que otro relato, como el caso de La Red, que también me ha gustado mucho, que tiene incluso tintes oscuros. Bueno, este relato comienza con un hecho ya bastante identificativo de lo que luego nos vamos a encontrar en el desarrollo, que es el asesinato de una mariposa y lo que este hecho va a implicar en la vida y cómo va a afectar a la vida de su protagonista, de la persona que comete ese acto. La autora juega mucho con la confusión entre realidad e imaginación, o entre lo que en realidad sucede y lo que pasa en la mente del protagonista, del personaje. Vamos a tener diferentes planos y la verdad es que en definitiva ha sido una autora que me ha sorprendido, que me ha gustado mucho y que creo que tiene muchas capas y tiene unos relatos muy interesantes. Su mayor es muy representativa por su faceta como cuentista, sobre todo, es considerado uno de sus mayores logros, pero también tengo pendiente una novela que es La Promesa, que espero leer en cuanto pueda, porque la verdad que me he quedado con más ganas de seguir descubriendo a Silvina Ocampo, así que muy recomendable. Después también leí en mi club de lectura, que la verdad que ha sido una suerte poder comentarlo con todos, un gran clásico que no es otro que Doña Perfecta, de mi querido Galdós. Bueno, esta es una de sus novelas de tesis. Sí que es cierto que puede ser que, sobre todo en relación a la construcción o más bien al desarrollo de los personajes, podamos ver que no ha llegado a un punto tan maduro como en otra de sus novelas posteriores, como puede ser, bueno, ya su obra cumbre, Fortunata y Jacinta. En este caso, los personajes quizá no estén tan completos o no haya tantos matices, más bien que no estén tan llenos de matices sería la palabra, pero aún así son personajes que retratan a la perfección cómo era la época, la sociedad del momento, esa España del siglo XIX, esa variedad de tipos que hay y sobre todo
la dicotomía entre la ciudad como centro de progreso y de evolución y por otro lado el campo o los entornos más rurales, esa ciudad de oro bajosa que representa la hipocresía, la presencia de grupos más conservadores, esa España más estancada y en este caso un lugar en el que parece gobernar Doña Perfecta, en una especie de matriarcado, de manera que todos los habitantes del pueblo la obedecen y siguen sus pautas, y hay un personaje que viene de fuera, que intenta aportar sus aires nuevos, que no se corta, que no tiene pelos en la lengua, que va a ser nuestro protagonista, Pepe Rey, y que va a sufrir por ese choque que se produce tan fuerte entre estas dos realidades entre las que siempre va navegando Benito Pérez Galdós y que sobre todo tiene también muy presentes en sus novelas de tesis, como el caso de Marianela, en la que también se ve muy bien esto que intentaba reflejar. Esta novela tiene diferentes finales, comentábamos en el grupo, bueno, pues cómo ideó o planteó diferentes posibilidades, son muy interesantes todos ellos. Yo me quedo con el final que he leído aquí, esta edición es de Alianza y bueno, pues es un final trágico, al final la tragedia siempre termina por estallar y de verdad que es una novela muy entretenida, en realidad es breve, bueno, más o menos breve y merece muchísimo la pena. Yo me lo he pasado muy bien, la he disfrutado muchísimo y sobre todo si no había empezado con el autor creo que sería una muy buena opción para introduciros en el universo de Galdós, que una vez que os adentréis en él no vais a tener escapatoria. Luego también os quiero hablar de un libro de una autora a la que tenía muchas ganas de volver, que es George Sand, Amandine Lucille Dupin. Lo pondré por aquí el nombre completo porque George Sand era el seudónimo que utilizaba. Yo descubrí a esta autora que tiene una vida absolutamente apasionante y tenía una personalidad arrolladora, era una mujer que se puso el mundo por montera y a la que yo descubrí, como iba a decir, que me acabo yendo por los cerros de Úbeda con Lorco, que es un libro que está editado por Nórdica. Yo leí esta edición que os dejaré por aquí y me encantó, me gustó muchísimo. Nos introduce en la Venecia más oscura y misteriosa y bueno, merece muchísimo la pena y se lee del tirón. En este caso, La Niña Duende forma parte de un grupo de novelas más bucólicas, centradas en el ámbito rural de la campiña francesa, y me he encontrado con una narración muy amable, con el estilo no tan diferente, pero en cuanto a la temática y a la forma de desarrollarlo sí que es muy diferente a lo que me encontré en Lorco, en esa primera toma de contacto que tuve con la autora. Y esta lectura pues es una lectura muy amable, muy agradable, el libro se deja leer muy bien. Sí que tengo que reconocer que en alguna parte puede parecer un tanto sensiblero por la temática que trata. Al final sí que vamos a conocer a una protagonista que es esta niña duende, pues que también es una mujer marginada por ser diferente, como tantos otros protagonistas que estoy conociendo últimamente. Es como el prototipo de mujer que en un entorno rural suele estar más perseguida o suele estar mal vista, incluso considerada como una bruja, como un ser mágico, o bueno, mágico, pero en el mal sentido de la palabra, porque intenta vivir con libertad y hacer lo que quiere dentro de lo posible, y eso, claro, no siempre está bien visto, aunque les dará una lección a todos y también se ve muy bien en esta novela el tema de la envidia sobre todo entre hermanos. Los protagonistas serán unos gemelos que nos van a enseñar también esa faceta más oscura de la fraternidad y de las relaciones humanas. Así que bueno, en definitiva es un libro que también recomiendo, es un clásico para leer en una tarde, bueno, pues tranquilamente y para quedarnos con una bonita impresión y sobre todo con un muy buen sabor de boca. Y bueno, de ese libro tan dulce y tan tierno, con esa atmósfera pues tan rural, tan evocadora, tan bucólica, nos pasamos al
otro extremo, a un libro que nos adentra en un mundo hostil, en un mundo en el que la violencia va a ser protagonista, en la Rusia más cruda y desconocida para mí, porque la verdad que no había leído. A mí me gusta mucho leer a Dostoyevsky, a Tolstoy, que este mes también lo he leído con un relato muy cortito que ahora os contaré, lo he leído en digital. Pero claro, yo tenía pendiente a Nikolai S. Leskov y madre mía de mi vida, lo que yo me he encontrado en este libro, en El Peregrino Encantado, ha sido un golpe, un golpetazo de realidad y un libro que, bueno, tiene un humor muy característico, tiene situaciones disparatadas, descarnadas, tiene algunos momentos que se me han quedado grabados y que me han hecho sentir fatal. Es un libro también muy visual, en el que te llega tanto la atmósfera y la ambientación como lo que te está contando. Es muy de acción. Los personajes tienen su peso, pero en realidad el personaje protagonista, que es el que nos va contando capítulo a capítulo sus aventuras y su vida, que madre mía, qué vida tan compleja y tan intensa, tenía este Peregrino Encantado. Es un libro muy de acción. No paran de ocurrir cosas. Además, siempre te deja con la miel en los labios el autor al finalizar el capítulo. Y ya os digo que hay algunos momentos que a mí se me quedaron grabados y que me hicieron desagradables, incómodos, pasarlo mal. No sabes muy bien si odias, si detestas al Peregrino Encantado o al final lo intentas comprender un poco y ves el lado más amable de este personaje tan carismático, tan peculiar. Y bueno, de verdad que es que os lo recomiendo. Pero, bueno, ya os digo que no es una lectura para nada amable ni sensible. El autor va directo, lo cuenta todo tal y como es, sin pelos ni señales. O sea, sin pelos ni señales, porque no sé por qué he dicho esto, sin pelos en la lengua, quería decir. Y bueno, es que me pone nerviosa recordarlo, de verdad. Este va a ser de los libros que creo que no voy a olvidar nunca. Bueno, y de esta lectura tan visceral y tan explosiva y tan intensa, me voy a otra que ha sido muy emocional, que me ha destrozado completamente el corazón, la verdad. Lo tenía muy pendiente este libro, y lo que me ha contado Joan Didion en su año del pensamiento mágico, ha sido duro. He llorado muchísimo, la verdad lo tengo que decir. Al principio había momentos en los que sentía ya el nudo aparecer en mi garganta, pero al final tengo que reconocer que me derrumbé. Yo sabía que era un libro para el que tenía que estar preparada, y creo que si hay personas que están pasando por un duelo o una situación complicada, no sería, bueno, no lo sé, a lo mejor puede ser que encontrase apoyo y encontrase ayuda en este libro, o no sé, yo no sé si estaría preparada en ese caso justo de leerlo, porque aquí la autora nos habla del duelo por la pérdida repentina de su marido y una situación muy complicada que tiene que pasar también por un problema muy grave de salud con su hija. Y estos dos hechos en el mismo momento temporal, o sea, no tiene apenas respiro, y consigue contarnos desde cierta distancia, con la objetividad de los datos que nos va dando, lo que le ocurre, pero a su vez nos va dejando pedacitos de su alma y de su corazón, de todo lo que va experimentando, ya también un poco con la mirada desde cierta distancia temporal de todo lo que ha pasado. De verdad que es un libro que merece mucho la pena, teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, y que a mí me despierta muchísimo interés por seguir descubriendo a esta autora, por leerla también en su faceta como novelista. Y bueno, qué deciros. Además, esta edición de Literatura Random House está ilustrada. Pues las ilustraciones, como veis, pues son oscuras, están muy relacionadas con ese periodo tan complicado de dolor, de profundo dolor, de angustia. Me ha gustado mucho, sobre todo porque es una mujer para la que la información es poder, lo lleva a rajatabla, se informa de todo. La literatura, ya sea más científica o
la literatura en general, es lo que ella utiliza para poder intentar comprender también por lo que está pasando y cómo sobrellevar la situación y cómo manejarla y bueno, en definitiva ha sido una lectura que tampoco voy a olvidar. Y ya para ir terminando me gustaría hablaros de 3 libros que en realidad para mí están muy relacionados entre sí porque han supuesto mi primera toma de contacto con algunos escritores a los que tenía muchas ganas de conocer, bueno, a los 3 escritores tenía muchas ganas de leer y me he adentrado en su literatura conociendo su faceta como ensayistas y sobre todo como escritores que hablan sobre su relación con la literatura y con el propio proceso de la escritura, con su faceta como escritores. Entonces, en un primer momento leí a Clara Obligado con Todo lo que crece, que es un libro, como veis, muy breve, que se lee además del tirón prácticamente, tiene la facilidad de adentrarte enseguida entre las páginas del libro, en lo que te quiere trasladar, porque se nota que, bueno, que al final son una especie de memorias en las que la autora se abre y narra su experiencia como exiliada, tuvo que abandonar Buenos Aires durante la dictadura militar. Y entonces el libro de hecho lo estructura entre la parte sur, en la que nos habla de su país natal y de su infancia y de su etapa allí, y norte, en la que ya nos traslada a España, a Madrid, que es donde vive, nos cuenta un poco cómo ha sido ese proceso en el que tenía que echar raíces en otro lugar diferente, en cómo la escritura ha sido desde pequeña su forma de conectarse con el mundo, con la naturaleza, con encontrar su lugar y en una situación tan complicada como la suya. Además, hay muchas referencias bibliográficas, acabas con la lista, aumentando la lista de pendientes con los libros de los que ella te habla aquí y la verdad que ha sido precioso, ha sido un recorrido muy bonito por esa trayectoria de la autora, por su trayectoria vital y sobre todo por la forma que tiene de relacionar la naturaleza, todo el concepto de crecer, de echar raíces, con la propia escritura en sí, con el proceso creativo y con todo lo que conlleva para un escritor, encontrar en la literatura su refugio y su forma de transmitir y expresar todo lo que siente. Así que bueno, voy a seguir leyéndola, me ha gustado mucho esta autora y lo que me he encontrado aquí en Todo lo que crece, así que bueno, los libros que he visto por ahí que tiene tanto la novela, La hija de Marx me llama mucho, también la comenta un poquito, la menciona aquí, y luego tiene también algunos otros ensayos, creo que hay uno que es el mapa de los viajes equivocados o algo así y la biblioteca del agua. No lo sé seguro, pero bueno, os los dejaré por aquí y así no me confundo y lo tenéis seguro. Y bueno, a ver por cuál me lanzo y por cuál continúo, pero la verdad que muy buena experiencia. Al igual que la experiencia que he tenido con Theodore Kallifatides, no sé si lo he pronunciado bien, perdonadme si no, y Otra vida por vivir. Bueno, ha sido precioso conocer al autor en esta reflexión que hace también sobre su vida en una situación muy similar a la de Clara Obligado, porque él también abandonó su país, abandonó Grecia y se instaló en Suecia, donde está completamente pues, estabilizado con su mujer, donde ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera literaria como escritor. Pero esa falta de ese amor por el lugar natal, esa continua nostalgia y la profundidad con la que echa raíces ese sentimiento en sus corazones y cómo definen también su propia escritura, su manera de entender la literatura, bueno, es precioso. Quizá este libro se ha quedado de manera más especial conmigo. Mira que Clara me ha gustado mucho, su estilo, su forma de narrar, pero no sé, la forma que tiene Theodore de trasladarnos su realidad, su pensamiento, su experiencia, me ha parecido más especial. No sabría cómo decirlo, pero bueno, he conectado, podríamos decir, muy bien con este autor. De hecho, ya tengo por aquí otra de sus obras que me habéis recomendado mucho. Tengo muchas ganas de leer Madres e hijos y me llama mucho la atención porque trata de esa relación materno-filial, que siempre es un tema que me atrae, pero al final me decanté por Timandra, que también me la habéis recomendado en otras ocasiones, así que bueno, a ver qué tal. Seguiremos leyendo
a este autor seguro. Y en este caso, pues... Y luego, por último, hay otra autora a la que tenía muchas ganas de leer, que tenía muy pendiente, su conocidísima saga Dos amigas, pues bueno, ha estado por todos lados, tiene lectores que, bueno, pues a los que les encanta la obra de esta mujer, y yo he decidido adentrarme en ella conociéndola a través de sus ensayos sobre escritura, en este caso en los márgenes. En esta edición, que es también de Lumen, vienen incluidos, creo que eran 4 ensayos, sí, La pena y la pluma, que para mí ha sido el favorito, creo que lanza muy bien cómo vive ella el proceso de escritura, esta relación entre la escritura más disciplinada, más razonada, más lógica, en contraposición con la escritura más libre, más salvaje, más intuitiva, que luego será esta idea la que siga desarrollando en el resto de los ensayos, que son Aguamarina, Historias Yo, y el último, el de la costilla de Dante, que me ha recordado una vez más que tengo súper pendiente la Divina Comedia. Solo he leído algunos fragmentos, pero es que me da un poco de vértigo, la verdad, empezar y sumergirme de lleno en este gran clásico. Y el caso es que es muy interesante el enfoque que tiene Elena Ferrante, las referencias que hace también a algunos libros, a algunos autores, el cómo, sobre todo por la forma que tienen de construir a los personajes, más que a los personajes, a la voz narrativa. Y sobre todo al tema de narrar las vidas o las historias, pero de manera sincronizada o de manera compartida entre diferentes personajes, como ocurre en el caso, según lo que he leído aquí, tengo que leer la novela, de La amiga estupenda, como esas dos amigas, cada una representa un tipo de escritura y cómo nos van contando la historia con ese juego narrativo tan interesante entre la voz que escribe y la voz que cuenta la historia a través de esta voz que escribe, o a partir de esta voz principal o protagonista de la narración. Bueno, es un poco complejo, pero merece muchísimo la pena abordar esa relación con la escritura y sobre el proceso mismo de escribir y de encontrar la voz de los personajes. También conocer pues la trayectoria de los escritores, cuáles fueron sus influencias, cómo le marcaron ciertas lecturas, tanto durante la adolescencia como luego durante la etapa adulta. Y otra autora a la que, bueno, pues tengo muchas ganas de leer. Aquí se mencionan algunos de sus libros, de hecho ella hace referencia en concreto a La hija oscura en más de una ocasión y con algunas ideas que me han parecido especialmente relevantes o que a mí pues me han atraído más y me han llamado la atención, así que seguramente que La hija oscura pues será el libro con el que decida leerla ya en su faceta de novelista y de ficción. Así que bueno, me iba a ir sin deciros que también había leído, como he mencionado antes, La tormenta de nieve de Tolstoy, que es un relato muy cortito. Yo lo leí en digital y la verdad es que, bueno, Tolstoy a mí por ahora no me ha defraudado lo que he leído de él. He leído La felicidad conyugal, La muerte de Iván Ilich y Ana Karenina. Bueno, también leí la historia de un caballo, creo que era el cuento, no lo recuerdo, os lo pondré por aquí, y Cuánta tierra necesita un hombre. Y yo hasta ahora con todas estas obras ha sido un autor que me ha gustado muchísimo. No me ha llegado tantísimo como Dostoyevsky, que suelen ser dos autores que se contraponen. Es como, bueno, ¿tú quieres más de Dostoyevsky o de Tolstoy? A mí Tolstoy me encanta, pero Dostoyevsky es que me lleva siempre a otro nivel. Así que bueno, el caso es que también me ha gustado mucho esta obra, es muy breve. Al principio me parecía o me estaba dando la sensación de que a lo mejor iba a ser demasiado monótona o que no sabía muy bien cómo iba a desarrollar la historia porque, bueno, no hay mucha acción, pero la forma que tiene de encuadrarte y de sumergirte en esa atmósfera tan infernal de tormenta y de utilizar este hecho que vivió él mismo y que le sirvió para inspirar el relato, para que conozcamos mucho mejor al personaje protagonista, sobre todo por algunos recuerdos y ensoñaciones que tiene durante este lapso de tiempo, durante este viaje tan accidentado por el tema de la tormenta,
y lo que siempre sugiere y lo que suele quedar detrás de lo que nos cuenta, pues siempre es muy interesante, tiene cierta profundidad y bueno, pues es un libro muy cortito, es una historia cortita que creo que también merece mucho la pena. A mí por ahora es verdad que de todo lo que he leído ha sido el que me ha dejado un poquito más fría. Parece que ni acaso he hecho por el título y por todo lo que conlleva, la ambientación y demás. Pero me sigo quedando con el resto de obras que he leído de él y sobre todo de sus cuentos. Así que bueno. No, me iba a ir otra vez y se me vuelve a olvidar algo. Por aquí tengo, aquí está. Bueno, mi abandono. Porque bueno, yo no he empezado con buen pie con este autor, al que tenía muchas ganas de leer, a Gonzalo Torrente Ballester. Quizás nos lleve el viento al infinito, no ha sido una buena puerta de entrada para mí a su literatura. Yo tenía en el punto de mira Los gozos y las sombras. Creo que esa trilogía, por los temas que trata y por lo poco que he podido saber de ella y por lo que he visto por ahí, pues creo que va a ser más para mí, creo que va a ser más adecuada o que me va a gustar más, me llama más la atención. Pero aventurarme con una novela de espionaje como es esta, que a mí normalmente la verdad es que no me suelen interesar mucho, pues me ha jugado una mala pasada. En realidad, pues leí unas 150 y pico, ¿no? 156 páginas, me quedé, ni siquiera terminé el capítulo por el que iba leyendo, más o menos hacia la mitad. Sí que es verdad que cuando empecé dije, uy, pues el estilo, la forma de narrar que tiene me gusta y sobre todo el personaje protagonista nos adentraba mucho a su psicología y a sus sentimientos, su forma de sentirse también con respecto a la identidad. Me estaba pareciendo que la estaba abordando desde un punto de vista muy interesante, pero empecé a perder interés y bueno, pues en cuanto me pasó un día o dos que no me apetecía para nada ponerme a leer este libro y que sentía que no estaba siendo para mí, pues dije, mira, vamos a abandonarlo, que yo soy muy de abandonar libros y no pasa nada. Este se queda en stand-by, a lo mejor en un futuro cuando lea otras obras del autor, pues decido volver a esta y me gusta, pero ahora mismo pues no hay que forzar las cosas, así que primer abandono del año. Y nada más, esto ha sido todo lo que quería comentaros, espero que estéis muy bien, que estéis leyendo mucho, comentadme si habéis leído estos libros, si habéis tenido ya también algún abandono, aunque todavía llevemos un mesecillo solo, y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!